ves la pandemia? Híjole, Pati, yo creo que es una oportunidad ante esta adversidad para crecer. Yo creo que ante todo la pandemia, y por supuesto lo primero que tendríamos que hacer es solidarizarnos, ¿no? Expresar nuestras oraciones, nuestro cariño a aquellas personas que han perdido un ser querido, ¿no? A un amigo, por supuesto a algún familiar, esas 150,000 personas que se nos han ido de nuestras vidas, que a veces ni siquiera pudimos despedirnos de ellas. Por supuesto es un momento muy doloroso, y aquellos también, Pati, amigos radioescuchas, que sabemos que han perdido el empleo, que las ventas han bajado, que se ha tenido que cerrar el negocio o la empresa, y yo creo que la adversidad indudablemente nos está poniendo a prueba. Es decir, primero tenemos que aceptar esta realidad, Pati, tenemos que aceptar que así es esto lo que nos está tocando vivir, y nos está pidiendo la pandemia nuestra forma de responder ante esta realidad, tanto en lo personal como en lo social y en lo político. Y yo creo que ahí hay un punto muy importante, Pati. Sí. No sé tú qué piensas. Sí, no, pero pensé que ibas a continuar la idea. Oye, Lalo, sí. Estaba yo pensando, ¿tú crees que estamos haciendo más comunidad o que nos estamos volviendo una sociedad más egoísta? Yo hago mi fiesta, yo hago mi escándalo, yo salgo a la calle sin tener ninguna necesidad, ¿no? El gobierno por su lado, la sociedad por otro, y bueno, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Con tantos fallecimientos y contagios. Mira, yo creo que la pandemia indudablemente a veces hay esa dicotomía, ¿no? Uh-huh. Nos va a dejar y nos va a permitir cambiar para bien, o vamos a seguir actuando de manera indebida. Lo que sí nos está dejando la pandemia es que estamos actuando de manera diferente. Sí. Y yo creo que sí, en lo social, sí hay un espíritu y hay una sensibilidad distinta respecto a los problemas que estamos viviendo hoy en día, la pandemia, el problema de la economía, la inseguridad, y creo que nos hace más comprometidos al ser solidarios. ¿Qué significa esto? Que la pandemia, desde la perspectiva social, nos ha enseñado a que no solamente tenemos que pensar en nosotros como de manera egoísta, sino tenemos que pensar en todos, en una comunidad. Y sí es importante decir que la solidaridad desde la perspectiva social es la única receta en verdad para poder salir adelante. Extenderle la mano a aquella persona, pues obviamente que requiere en estos momentos muy difíciles en la salud, en lo económico, ¿sí? Para poder ayudarle. Y yo creo que también en lo personal, en lo familiar, Pati, la pandemia también nos ha enseñado muchas cosas. Mira, yo quiero un poquito señalar cómo este psicólogo Walter Rizzo, que es un argentino de origen italiano, apenas leí un artículo el fin de semana y expresaba que una realidad que nos ha cambiado nuestro entorno es que se pensaba que antes las familias eran exactamente de fin de semana. Convivíamos con desconocidos, ¿no? Nuestros hijos cada quien con sus roles en la escuela, en el trabajo, los padres igual, y ahora la pandemia nos obligó a convivir, a conocernos, a comprendernos más, ¿sí? A aceptar ese miedo por esta incertidumbre de la salud o de la economía, y hemos dejado de ser también familias de fin de semana para ser familias más integradas. Y yo creo que también en lo personal nos ha permitido autoconocernos. Por eso yo te decía desde un principio, estamos a prueba. Es importante saber cómo vamos a responder. Fíjate que este autor, por ejemplo, también menciona que ante esta situación de la pandemia podemos hablar también de muchos fracasos, ¿sí? Y no tenemos que ver esto como un fracaso. Son errores, ya sea personales, en el tipo de nuestras relaciones humanas, con una pareja, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, en el negocio, pero no tenemos que verlo como un fracaso, sino cometemos errores como seres humanos, e invita que si 100 veces has caído, 101 veces tienes que levantarte. Y yo creo que, Pati, en mi opinión, creo que sí el gran reto es que en lo personal, en lo social y en lo político, en verdad la pandemia nos deje la oportunidad y entendamos, obviamente, para ser mejores personas con mejores actitudes y mejores acciones. Oye, Lalo, no podemos meter en un solo costal a todo el país, ¿eh? No sé si has leído, y te recomiendo, es un reportaje que trae El País sobre Campeche. Ahí yo por lo que leí, hubo una unidad desde el principio entre la autoridad y la sociedad. Entendieron que el cubrebocas era necesario, luego lo hicieron obligatorio y la gente traía su cubrebocas. Tienen muy pocos niveles de contagio. Es cierto que Campeche tiene una mucho menor población que Puebla. Es más, te voy a dar el dato, acá lo tengo.
Campeche tiene 928,363 habitantes. Pero, digo, más allá del número poblacional, el tema es hacer equipo, ¿no? Y ves en algunos otros estados donde las autoridades de los 3 niveles están divididas, cada quien jalando por su rumbo. El país en general está compitiendo con otros países por las vacunas, ¿no? Cada quien está peleando por los suyos, porque hay que vacunarnos, no hay vacunas suficientes y entonces ahora sí que sacan uñas y dientes para defender las dosis de vacunación que ya están pactadas. Es decir, comunidad internacional y los países de manera interna, creo que necesitamos corregir el rumbo porque estas divisiones va a tener todavía un mayor costo en vidas. Por supuesto, Pati. Fíjate que pones el dedo en la llaga también desde la perspectiva política. Nos ha demostrado la pandemia que un alcalde, un gobernador, un presidente del país que sea, del estado que sea, del municipio que sea, no por estar sentado en la silla, resuelven las cosas. Lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo y por supuesto esto es una llamada de atención desde la perspectiva de cómo se tienen que atender los problemas. No solamente el tema de la pandemia, no solamente el tema de la inseguridad, no solamente el problema económico y el desastre económico que también se viene, Pati. Esto urge a todas las autoridades que fueron electas a que lideren. Y liderar es no solamente estar en la silla, no solamente es estar dando una conferencia de prensa, ¿sí? No solamente es ejercer un presupuesto. Liderar, ¿sí? Un gobierno implica liderar a la sociedad, implica organizar a la sociedad, implica hacer acuerdos, ¿sí? Con el sector económico, con las universidades, con las iglesias, con la comunidad en general para enfrentar los problemas y los retos. Y creo que sí, definitivamente, en nuestro país en general, queda a deber, ¿sí? Esta falta de coordinación, esta falta de solidaridad, esta falta de acuerdos entre la sociedad, el gobierno, las universidades, para sacar adelante a nuestro país y a nuestro municipio y a nuestro estado, Pati. Creo que es una lección importante también de lo político, pero también hay una reflexión. Tampoco esperemos nosotros como ciudadanos a que vengan a resolvernos lo que no están pudiendo resolver las autoridades. Organicémonos, hagamos comunidad en solidaridad y pongamos entonces el ejemplo y exijámosle a la autoridad que actúe en consecuencia, pues obviamente como estamos enfrentando estos problemas, Pati. Oye, Lalo, y ni para que digamos los mexicanos, no, es que no sabemos hacer equipo, ¿cómo de que no? Ahí estuvo el sismo del 85, ahí estuvo el sismo del 2017, ¿eh? ¿Qué tal? La gente se organizó mucho antes de que llegaran las autoridades. Entonces, cuando nos lo proponemos, lo logramos. Es cuestión de cambiar mentalidad y de unirnos todos. Así es, Pati. Tanta sociedad como sea posible, solo el gobierno que sea necesario. Si el gobierno no funciona, hagamos comunidad, hagamos solidaridad, ¿sí? Y hagamos, por supuesto, y pongamos manos a la obra. El ejemplo de Campeche y social, pues es importante, ¿no? Ayer también escuchaba un reportaje, Pati, de cómo en el transporte público hay personas que todavía no quieren usar el cubrebocas, ¿no? Pues eso no es lo correcto, no es un acto solidario. Sí tenemos que empezar también por nosotros y que ojalá las autoridades que tienen ahorita la responsabilidad se pongan las pilas, Pati, porque la verdad es que no vemos esquina todavía en el tema de la pandemia, ¿no? No sé tu caso, seguramente nuestros amigos radioescuchas, en nuestro entorno, en nuestra Puebla, cada vez, sí, pues más cerca los fallecimientos, los contagios, algunas personas jóvenes, Pati, sacerdotes, llevamos pues más de 30, 50. 40 sacerdotes que también han fallecido también en nuestra diócesis, ¿sí? Y el desastre económico y el problema económico que estamos viviendo y que va a continuar, va a implicar e implica desde ahorita, en verdad, que aquello que no se ha hecho bien, por el amor de Dios, que se corrija y que le pidamos a las autoridades que se pongan las pilas para hacerlo. Muy bien, mi querido Lalo, te mando un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Pati, a ti, un fuerte abrazo a todo el auditorio, excelente día.